Hola, bienvenidos a la semana 35, día 1. Ya estamos en el último día del mes de noviembre. Mañana ya comenzamos diciembre, chicos. Por fin se va acabando el año escolar. Bueno, y también hemos concluido ya un proyecto. Hoy vamos a empezar otro nuevo que tiene que ver con lo que estamos viviendo actualmente y algo que se va a celebrar con mucha grandiosidad, supongo yo, el próximo año, todos los peruanos. El proyecto de estas 2 semanas se llama El Perú en las artes, la literatura y el deporte en el marco del Bicentenario. Esa palabrita la debes haber escuchado varias veces, Bicentenario. La actividad de hoy se llama ¿Qué significa el Bicentenario de la Independencia del Perú? Justamente, ¿no? ¿Qué cosa es esto de Bicentenario? El propósito de esta actividad es comprender de mejor manera qué es el Bicentenario y por qué es importante celebrarlo como peruanos que somos todos nosotros, todos los que hemos nacido en el Perú o nos hemos nacionalizado en algunos casos. La meta de este día es explicar qué es el Bicentenario de la Independencia del Perú y por qué es una fecha importante para los peruanos y las peruanas en general. Son dos preguntas que vamos a darles una explicación. Por un lado, ¿qué cosa es el Bicentenario? Y por el otro lado, ¿por qué es una fecha importante? Ahora, lo que queremos lograr hoy, y que vamos a ser evaluados finalmente, es explicar, como dijimos, qué cosa es bicentenario y dos, explicar cuál es la importancia del bicentenario para los peruanos del siglo XXI, del siglo XXI, a partir del año 2000. Empecemos entonces. Hay una pregunta que nos debemos hacer en primer lugar antes de hablar de bicentenarios, ¿no? Primero es, ¿qué es el bicentenario de la independencia del Perú? Seguramente tú te estás haciendo alguna idea o ya tienes alguna respuesta a partir de lo que has escuchado, a partir de lo que has visto en la televisión también. A ver, veamos tres respuestas que nos dan aquí tres compañeros. Uno es Juan Pablo, otro es Flavia y Patrick. Juan Pablo dice a la pregunta, ¿qué es el Bicentenario de la Independencia del Perú? Dice, es el cumpleaños número 200 del Perú. Flavia dice, se refiere a la independencia del Perú. Y Patrick nos contesta, en la tele dicen que el Bicentenario se celebra el próximo año. Entonces nuestros compañeros tienen tres preguntas, algunas se parecen, otras un poquito menos. Pero bueno, vamos a revisar lo que dice acerca del Bicentenario el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que es la institución que tiene que ver o que regula todo lo que tiene que ver con nuestro idioma castellano. La palabra bicentenario es una palabra castellana. Entonces, ¿qué dice la Real Academia acerca de la palabra bicentenario? Dice, bicentenario es el día o año en que se cumplen 2 siglos de un suceso famoso o del nacimiento o de la muerte de una persona ilustre. Para nuestro caso no es la muerte de una persona ilustre, ¿no? Tampoco es el nacimiento, sino de un suceso famoso. Vamos a ver cuál es ese suceso famoso, del cual se están cumpliendo 2 siglos, según lo que dice el diccionario de la Real Academia. 2 siglos. Vamos a recordar o recordemos que, y seguramente ya vino a tu mente, ¿no? Cuando vimos este problema en matemática acerca de los cálculos del tiempo, encontramos algo. Decía, un siglo es 100 años, ¿te acuerdas? Por lo tanto, 2 siglos serán 200 años, ¿ok? Y mira lo que dice el diccionario. Bicentenario es el año en que se cumplen 2 siglos. 2 siglos son 200 años. Es decir, bicentenario es cuando se cumplen 200 años, para nuestro caso, de un suceso famoso. La pregunta ahora, bueno, ya sabemos qué significa bicentenario, son 200 años, pero ¿200 años de qué? ¿Qué se está celebrando? Para poder comprender eso un poquito más, vamos a leer este texto que está en la sección de recursos. Se llama Línea de tiempo de los períodos de la historia del Perú. Vamos a ver una línea de tiempo. ¿Qué ha pasado con la historia del Perú a lo largo de todos estos siglos que seguimos nosotros como país viviendo, ¿no? Mira, acá se registran 3 periodos o 3 períodos.
Uno es el periodo prehispánico, pre es antes, prehispánico, antes de los españoles. Recuerda que hispánico se refiere a español. Hay un periodo entonces prehispánico, hay un periodo de influencia hispánica, es decir, ya cuando están los españoles, o época virreinal también se llama así, por lo del virreinato, ¿no? Gobernaba un virrey español. Y el tercer periodo es el periodo republicano. Entonces, ahí están los tres periodos que se pueden ver en la historia de nuestro Perú. El primer periodo, el prehispánico, va más o menos desde 20.000 años antes de Cristo, o sea, bastante tiempo, hasta el año 1532, ya después de Cristo, es decir, en nuestra era. 1532, o sea, hay un montón de años, ¿no? En cambio, el periodo de influencia hispánica o época virreinal comienza en 1532, cuando termina el otro periodo, hasta 1821. ¿Qué pasó en 1821? Ahorita lo vamos a ver. Y el periodo republicano comienza en 1821 hasta nuestra actualidad, año 2020. Y seguirá todavía, ¿no? Si Dios lo permite así. Bueno, sigamos leyendo respecto al primer periodo, al periodo prehispánico. Dice, en este momento, en este periodo es antes de la llegada de los españoles, ya lo dijimos. En este periodo además están, desde que llegan los primeros pobladores a América, hasta, dice, hace aproximadamente 20.000 años, hasta la conquista del imperio incaico por los españoles en 1532. Por historia, tú sabes que llegaron los españoles y derrotaron a los incas, pues, ¿no? Que no tenían las armas, la tecnología que traían los españoles en ese momento. En este periodo del prehispánico están pues todas las culturas que tú conoces, ¿no? Caral, Chavín, Paracas, Nazca, Huari, Mochica y los incas, que son los que dominaron luego toda esta parte de América. Entonces observa que en esta línea de tiempo, dice aquí en la escala, desde una rayita hasta la otra rayita son 1000 años. Es decir, de aquí para acá hay 1000 años. 1000, 1000, 1000. Cada rayita es 1000 años. Mira, bastante tiempo, ¿no? Un solo pedacito de esta línea de tiempo vale 1000 años, es bastante. Es que la historia del Perú es así, enorme, ¿no? Bastante larga, por eso es que se tiene que hacer de esta forma. Ahora, observa tú que el color azul está para el periodo prehispánico. Mira, es el que ha durado muchísimo más. En cambio, el periodo virreinal es de color, creo que anaranjado, yo veo, o anaranjado, verde. Es apenas esta partecita, chiquita nomás. No fue mucho comparado con el periodo prehispánico. Y por el otro lado, el periodo republicano, que es un poquito más largo, porque todavía seguimos, ¿no? Todavía estamos ahí. No es tan largo, es pequeñito, es este color de, creo que rosado o algo así. Bueno, aquí hay tres hechos que hay que resaltar. En 1532, ¿qué pasó? La conquista del imperio de los incas, ¿no? En 1821, si no estás al tanto, aquí él lo dice, comprende los hechos desde que el libertador José de San Martín proclamó la independencia del Perú, 1821, un 28 de julio de 1821. Y mira de ahí hasta el 2020, en que estamos ya nosotros ahora, ¿no? Ahora, luego de haber visto esta línea de tiempo, ya podemos hacer algunos cálculos. Esos cálculos los vamos a ver a partir de estas preguntas. 1. ¿Cuántos años aproximadamente se desarrollaron en el Perú las culturas prehispánicas antes de los españoles? Bueno, y dice ahí otra vez, ¿no? Antes de la llegada de los españoles. Es obvio que es antes de la llegada de los españoles, por eso se llama prehispánicas. Uno dice, ¿cuántos años aproximadamente? El texto dice que 20.000 años. 20.000 es un montón, 20.000 años. ¿Y qué culturas prehispánicas conoces? Bueno, ahí sí toma nota de las que están mencionadas ahí y menciona otras más, ¿no? Muchas más, hay muchas más, pero con que agregues algunas es suficiente, ¿no? Paracas, Nazca, dijimos, Vicús, los moches, los mochicas, la cultura Coyic también, que está acá en Coyique, cerca de Comas, bueno, acá en Lima, ¿no? Y en otras zonas del Perú también hubieron otras culturas, como Tiahuanaco, por ejemplo. Otra pregunta, ¿en qué año llegaron los españoles al Perú? Bueno, el texto ya lo dice, ¿eh? La línea de tiempo menciona 1532. ¿En qué año el Perú se independizó del dominio español? También lo menciona y es una fecha que no debes olvidarte jamás como peruano
como peruana que eres. Siguiente pregunta, ¿cuántos años duró el dominio español en el Perú? Entonces tendrías que calcular, ¿no? Desde 1532 hasta 1821, haz tu resta y calcula cuántos años duró ese dominio español. Siguiente pregunta, ¿cuántos años tiene el Perú como país libre del dominio español? Es decir, desde 1821 hasta este año 2020, saca la cuenta también, haz una resta y te va a salir 199. 199 años debe salirte, compruébalo tú. 199, casi 200. Ya tienes una idea de por qué estamos cerca del bicentenario. Y la última pregunta, ¿en qué año el Perú celebrará el bicentenario de la independencia del dominio español? Es decir, ¿en qué año el Perú celebrará el bicentenario, 200 años desde la independencia del dominio español? Ya sabes, si ya sacaste la cuenta anterior, sabes que 200 años se cumple el próximo año, en 2021. Entonces ya tenemos los elementos para poder responder a la primera pregunta. Pero antes, analicemos la respuesta de los tres chicos. ¿Te acuerdas? Juan Pablo dijo, es el cumpleaños 200 del Perú. Pero no es cierto, porque el Perú no tiene 200 años de historia. El Perú tiene miles de años de historia. Es decir, el Perú existía mucho antes de los españoles, antes de los incas también. Ya existía el Perú. Claro que no se conocía con el nombre Perú, ¿no? Pero como territorio, como personas que vivían aquí, ya existía. Ya tenemos muchos, miles de años de historia. Ahora, otra cosa más que hemos podido ver es que llevamos entonces, sacando tu cuenta, 199 años de independencia. Es decir, en 2021 cumpliremos 200 años de independencia. Por lo tanto, nuestra amiga, la segunda compañera, sí tenía razón porque se está relacionada con la independencia. Y el otro compañero, Patrick, también tiene razón porque dice, según las noticias o según la televisión, el próximo año cumplimos 200 años. Y también es verdad. Entonces, ellos dos sí tenían razón, en cambio Juan Pablo pues se equivocó un poquito, ¿no? Pero ya ahora ya subsanó ese error, ya sabe algo, ya aprendió algo bueno, ¿no? Escribe entonces, a partir de lo que has leído en la línea de tiempo, una explicación sobre qué es el Bicentenario. ¿Qué cosa es el Bicentenario de la Independencia del Perú? Con tus propias palabras. Entonces, con eso ya has cumplido la primera parte de la meta. Ahora leamos este segundo texto. Pequeñito, dice, el Bicentenario, una oportunidad histórica. El Bicentenario es una gran fiesta que se celebrará en el año 2021, el próximo año, específicamente el 28 de julio, el próximo año, para conmemorar, para celebrar los 200 años de independencia del Perú, de independencia, no de historia del Perú. A nivel país, a nivel de nuestro Perú, tenemos muchos logros que celebrar. Sí, tenemos logros, así como muchos problemas que solucionar, que son muchos también, ¿no? Esta fecha del Bicentenario es la gran oportunidad para imaginar juntos el país que queremos ser y realizar las acciones necesarias para hacerlo realidad. El Bicentenario marca el inicio del tercer siglo de vida republicana e independiente. Claro, porque ahí va a comenzar nuestra tercera centena, ¿no? Nuestro tercer siglo de vida republicana e independiente de nuestro país, donde juntos podemos mejorar como país, cada vez más libre, unido y respetuoso de la diversidad, de lo que hemos aprendido, ¿no? De hombres y mujeres que con las mismas oportunidades para lograr nuestras metas, solucionar tanta desigualdad, ¿no? Que actualmente nos está pues debilitando como país. A partir de este texto y de tus propias ideas, escribe ahora una explicación, explica con tus propias palabras sobre por qué es importante celebrar el bicentenario de la independencia del Perú. Y con eso habrás completado la meta de hoy, con tus propias palabras. Y no te olvides siempre de evaluar eso que has hecho, ¿no? Los dos criterios, explicaste qué es el bicentenario y explicaste cuál es la importancia. Y no te olvides siempre de compartir con tu familia lo que estás aprendiendo. Enséñales lo que significa bicentenario para todos nosotros como peruanos. Muchísimas gracias y mañana continuaremos con otra actividad. Chao.